Listo, chicos, vamos a ver el tema de la fibrilación auricular guía 2024. La forma en como abordaremos el tema va a ser la siguiente. Quiero que les quede clara primero la definición de lo que es una FA para que posteriormente logren hacer un adecuado diagnóstico del paciente. Al final vamos a darle un tratamiento, ya sea en el área de urgencias, cardiovertiéndolo, dándole una adecuada anticoagulación, y el paciente que se presenta en la consulta externa o viene como muy sintomático de manera crónica. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar. Listo. Comencemos definiendo la fibrilación auricular. Comenta la guía que una FADB es una taquiarritmia supraventricular, o sea, está arriba de los ventrículos. Tiene una actividad eléctrica que es descoordinada y eso genera como tal una contracción de las aurículas de forma ineficiente. Las características electrocardiográficas que va a tener esa fibrilación auricular son intervalos RR completamente irregulares. ¿Cómo son? Son irregulares. Y eso genera una ausencia de las ondas P. Ahora, estos dos señores que mencionamos previamente generan una activación auricular de forma irregular. ¿Qué otra cosa es importante? Tenemos que tener un registro de la fibrilación auricular durante al menos 30 segundos en un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ahora vamos a ver cómo se ve una FA en un electro. Aquí está. Ya sabemos en los videos previos que aquí está el nodo sinusal, aquí está el nodo auriculoventricular. Este corre a una frecuencia cardíaca de 60 a 100, este más o menos de 40 a 60. Aquí el problema, chicos, es que estos señores que están brillando aquí son focos ectópicos y estos corren a una velocidad de 300 hasta 500 latidos por minuto. Una característica importante de la conducción eléctrica es que el que va más rápido es el que tiene el control del ritmo del corazón. Y algo importante, este nodo auriculoventricular, este que está acá, controla cuántos impulsos pasan. Por eso es que no logran pasar todos estos señores. Pasan solamente algunos, pero eso genera una descoordinación de las aurículas porque todos las están activando y despolarizando al mismo tiempo, entonces está fibrilando. Y el nodo AB es como un portero, controla cuántos impulsos pasan hacia la activación ventricular. Si vemos aquí dice intervalos RR irregulares. Ya habíamos visto previamente que onda P, onda Q, onda R, S, T. Entonces, esta deflexión positiva es la onda R. Dice que son irregulares. ¿A qué se refiere? Que el espacio que hay aquí, al que hay aquí, es diferente al que hay acá. Entonces, las ondas R no tienen el mismo espacio una entre otra, por lo que habíamos comentado de este lado. Hay una ausencia de ondas P. Ausencia de ondas P identificables. Entonces, si vemos, no hay onda P aquí, no hay onda P, no hay onda P, porque como va tan rápida la despolarización no logra como tal marcar el vector en el electro. Importante, las ondas F que muchas veces mencionan que son estas de aquí, realmente no son parte del diagnóstico de la fibrilación auricular. Lo único es el RR irregular y la ausencia de las ondas P. Eso es una fibrilación auricular que está diagnosticada por un registro electrocardiográfico durante 30 segundos. Está sencillo, ¿no? Pasemos a la que sigue. Ahora, veamos de forma puntual, pero literalmente muy puntual, datos epidemiológicos, porque a todos nos caga la epidemiología. La epidemiología, aquí lo importante es la arritmia más frecuente a nivel mundial. ¿Y esto por qué? Está asociada al envejecimiento de la población, ya que conforme vamos aumentando nuestra vida, vamos teniendo más riesgo de tener enfermedades crónico-degenerativas. Como vemos aquí en la tabla, mientras más avanzamos en nuestra edad, en el camino hacia la muerte, más riesgo tenemos de presentar una fibrilación auricular. Lo que sí es importante es que un paciente con FA
tiene 2 veces riesgo más de presentar muerte, 2.4 de presentar un EV6 isquémico o 5 veces más el riesgo de presentar falla cardíaca. Listo, suficiente epidemiología por hoy. La que chigue. Listo. Clínicamente, ¿cómo se va a presentar un paciente con FA? Solamente el 10%, chicos, tiene palpitaciones. O sea, solamente el 10% de los pacientes con FA acuden al servicio de urgencias por presentar palpitaciones. Irónicamente, el 90% de la población acude porque tiene limitación de la calidad de vida. O sea, tiene fatiga, disnea, mareo, depresión, ansiedad. Entonces, aquí lo importante, lo que menciona la guía es que el 90% de la población acuden por limitación en la calidad de vida. Solamente el 10% tiene palpitaciones como motivo de ingreso al servicio de urgencias. Ahora vamos con el diagnóstico. La guía comenta que hay 2 métodos para hacer el diagnóstico de la FA. Este es el que ya vimos. Menciona otro apartado que son métodos que no son basados en el electrocardiograma, como cuáles. Que en tu iWatch, que en tu reloj inteligente te marque una fibrilación o un ritmo muy rápido, ¿no? El fotopletismógrafo, que está en nuestros celulares, tensiómetro o una variabilidad de pulso de forma clínica. Pero igual menciona que estos no son en este momento certeros para hacer una FA y están para estudios futuros, así que los descartamos de una vez. Vámonos con lo que sí es método diagnóstico basado en el electro. Ya lo habíamos comentado previamente, pero es un electrocardiograma de 12 derivaciones con un registro que debe tener al menos 30 segundos. Las características que mencionamos al principio del video. ¿Qué otra cosa es importante para el diagnóstico? Dice que todo paciente que tenga más de 65 años que acuda a una evaluación a servicios de salud, estamos como obligados a hacerle a tomarle un electro para ver si tiene ese paciente FA, pero no es como para evaluar a toda la población, únicamente es a los pacientes que acuden de rutina al servicio de urgencias y se debe considerar en pacientes con más de 65 a 75 años, pero esto como tal es como para hacer un tamizaje, pero no lo recomiendo. Nos vamos a enfocar únicamente en lo que habíamos comentado previamente, electro de 12 derivaciones y un registro de 30 segundos. Respecto a la clasificación de los pacientes con FA, hay 2 tipos de clasificación. Uno es la temporal, que es el paciente que tiene FA diagnosticada por primera vez. Un paciente que tiene una FA paroxística es el paciente que tiene una evidenciada una FA, pero dura menos de 7 días. Normalmente los episodios de FA remiten de forma espontánea a las 48 horas. La FA persistente es un paciente que tiene ya el diagnóstico de FA con los criterios que habíamos mencionado previamente, pero lo tiene ya durante de 7 días a 12 meses, ya de forma como enfermedad. Y la FA permanente es un paciente que tiene ya la FA, pero que como ya es una enfermedad, recuerden que aquí lo importante es que es una enfermedad de abuelitos. Entonces, aquí ya no se plantea el retorno a sinusal y mientras el paciente esté asintomático, el paciente puede vivir con su FA sin ningún problema. En la clasificación sintomática, es una clasificación más que nada para la consulta, para evaluar qué tan bien le está yendo al paciente con el tratamiento. Es una clasificación que se llama clasificación de ERRA, que a resumidas cuentas, como ven aquí, un puntaje de 1 es un paciente con FA asintomático. 2A, vida diaria normal sin afección. 2B, que es moderado, vida diaria normal, pero afectado por los síntomas. Así hasta llegar a un estado de discapacidad o incapacidad para realizar las actividades diarias por los síntomas. Hay una clasificación más que es la FA subclínica, que es la que mencionamos previamente, que es por los dispositivos. Pero la guía menciona que esta es un predictor
pero está como para estudios futuros. Entonces, un paciente que llega, que le marcó en su celular o en su reloj inteligente que tiene un ritmo de alta frecuencia, puede ser una FA, pero mientras ese paciente no tenga un electrocardiograma de 12 derivaciones durante 30 segundos con las características que mencionamos al principio, si no lo tiene, no es diagnóstico de FA y se queda como una FA subclínica. Ahora vamos con la parte del tratamiento de los pacientes. Antes me gustaría que recordáramos que en la guía pasada hacían más énfasis en la anticoagulación. De hecho, tenían una mnemotecnia que era el ABC. En la guía 2024 invierten los papeles dándole más importancia a las comorbilidades, ya que un paciente que tiene fibrilación auricular, aquí el punto es que el paciente son pacientes abuelos. Los pacientes abuelos normalmente tienen muchas enfermedades y al tener una fibrilación auricular, recordemos que no hay un tratamiento definitivo de los pacientes. Así se cardioviertan, así les pongan un marcapasos, así le hagan ablación de nodo, no hay un manejo definitivo. Entonces, por eso hacen énfasis en todas las comorbilidades o factores de riesgo para evitar que ese paciente esté recurriendo por descompensaciones de sus enfermedades. ¿Listo? Luego, A de anticoagulación, R de reducir síntomas y la E de una evaluación continua después que lo mandemos ya a su casa. Iniciamos con el diagnóstico de la fibrilación auricular y el manejo de las comorbilidades del paciente. En la parte del manejo de las comorbilidades no nos vamos a tardar tanto, ya que la guía es como muy puntual en las recomendaciones que da. Básicamente dice, si su paciente es hipertenso, tenga una máxima, el objetivo, una máxima sistólica de 129 y una máxima diastólica de 79. Si el paciente tiene falla cardíaca, que no esté congestionado ese paciente, hay que hacer un adecuado uso de los diuréticos y un inhibidor de la SGLT2 como coadyuvante. Si el paciente es diabético, adecuado control glucémico. Si el paciente tiene sobrepeso, disminuir el 10% del peso del paciente y así sucesivamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Vámonos ahora con la A. A de anticoagulación. En la A de anticoagulación, en esta parte, recuerden que para determinar el riesgo embólico antes se utilizaba algo que se llamaba el CHADS-VADS. Ya quitaron la parte del sexo, ¿sale? Entonces dijeron que el sexo los confunde y que no es un factor predictor de que el paciente vaya a tener riesgo embólico. ¿Listo? Entonces aquí les dejo la tabla para que vean qué significa cada una de las letras, ¿no? Lo importante aquí es ver que los que dan 2 puntos en la regla para determinar el riesgo es un paciente más de 75 años y un paciente que tiene un evento tromboembólico previo. Estos dos señores de aquí nos dan 2 puntos directamente. Ahora, ¿de qué me sirve ese puntaje? Sirve para darle una adecuada anticoagulación al paciente. Si nosotros tenemos un paciente que tiene 0 puntos en la tabla que habíamos visto previamente, aquí dice la guía que no se recomienda darle un anticoagulante porque hay más riesgo que beneficio, ¿no? Le propiciamos más el riesgo de un sangrado al beneficio de la prevención de un trombo. El paciente tiene un punto, considerar dar tratamiento anticoagulante. Y si tiene 2 o más puntos, ya como tal lo anticoagulamos. Pero realmente, desde que el paciente tiene un punto, lo ideal es iniciar la anticoagulación. Obviamente ya con el diagnóstico de la fibrilación auricular, ¿no? Tiene el diagnóstico de la fibrilación auricular, sacamos el CHADS-VA y si tiene un punto o más, lo anticoagulamos. Ahora, ¿con qué lo vamos a anticoagular? Hay algo que son los anticoagulantes directos. Los que la guía recomienda son dabigatran, apixaban, edoxaban y rivaroxaban. Uno de ellos, que es el dabigatran, inhibe la trombina y los demás inhiben el factor 10. Hay un apartado que tampoco no nos vamos a tardar tanto porque es como muy puntual,
pero es más bien una contraindicación. No se usan antiagregantes plaquetarios en pacientes que tienen una fibrilación auricular, porque esto aumenta el riesgo de sangrado. Tampoco se usan las heparinas de bajo peso molecular, donde sí podríamos utilizar el antiagregante plaquetario en un paciente que tiene un síndrome coronario agudo y que se mete a cateterismo, ¿sale? Ahí sí se pueden utilizar los antiagregantes plaquetarios durante una semana y utilizando ASA y CLOPI. Pero esos están en recomendaciones especiales, nada más es cuestión de leer así de forma puntual. Está en una tablita, no hay que perder tanto tiempo ahí. ¿Qué sí es importante? Todo paciente que tenga una válvula mecánica, vamos a usar morado. ¿Tenemos el morado? ¿Producción? Sí, aquí está. Todo paciente que tiene válvula mecánica, estenosis mitral, todos se anticoagulan. Pero es que si mi paciente no tiene, todos se anticoagulan. ¿Con qué anticoagulante le vamos a dar? Anticoagulantes agonistas de la vitamina K. ¿Cuál es el ideal? Pues la warfarina, ¿no? Le damos la warfarina. Y el objetivo de un paciente que tiene warfarina es tener con un INR de 2 a 3 en pacientes que tienen válvulas mecánicas o una estenosis mitral de moderada a grave. Todos anticoagulan, ¿sale? Bien, ahora, ¿qué pasa en el caso de tener un paciente que no podemos usar una anticoagulación? Comenta la guía que si hay contraindicación para iniciar un anticoagulante, se puede considerar con una evidencia 2B la oclusión, ahí este no es, la oclusión de la orejuela izquierda. ¿Sale? Esto en pacientes que tienen contraindicado un anticoagulante a largo plazo. En pacientes que tienen ya una FA diagnosticada, pero que por alguna razón los van a meter a cirugía cardíaca, aquí sí se puede utilizar un anticoagulante directo para evitar como tal un accidente cerebrovascular, ¿no? Y así como la formación de trombos. ¿En qué pacientes no se debería de utilizar o más bien en cuáles está contraindicado una cirugía de cardíaca, un cierre quirúrgico? Paciente de edad avanzada. ¿Dónde están mis colores? Aquí está. Paciente de avanzada, paciente que tenga una hemorragia importante, paciente con comorbilidades como las que vemos aquí, ¿no? Ya muy importantes, ¿no? Así como pacientes que tengan deterioro cognitivo o una patología intracerebral importante. Ahí estaría contraindicado el uso de el cierre quirúrgico. Aparte, recordemos, esto ya se da en pacientes muy abuelos. Entonces hay que ver riesgo-beneficio, riesgo-beneficio. ¿Qué otra cosa? Las dosis. Todo paciente que le vamos a dar los anticoagulantes directos, que tenga un Chax-BA de 1 o más, las dosis aquí se las dejo, ¿no? Apixaban 5, 2 veces al día, Dabigatran 150, 2 veces al día, Rivaroxaban 120, una vez al día. Lo importante realmente es saber cuándo vamos a reducir la dosis de esos anticoagulantes. Que no lo vamos a leer, se los dejo para que lo chequen con calma, pero si se dan cuenta, en Apixaban, por ejemplo, es al menos 2 de 3 de los siguientes, ya sea un paciente muy abuelo, que tenga muy poco peso, la función renal, y así sucesivamente, ¿no? Dabigatran, abuelo otra vez. En paciente que tiene Edoxaban, aquí únicamente hacen énfasis en la función renal, así como en el Rivaroxaban. Entonces, básicamente esto es para tener cuidado con pacientes renales y esto es para tener cuidado con pacientes abuelos y renales, ¿vale? Y dice renales. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos ahora con la R. Ya vimos que el primero era comorbilidades, el segundo era anticoagulación, que básicamente son anticoagulantes directos, ¿no? ¿Qué hay de importante con la R? R es la mnemotecnia de reducción de los síntomas. Muchos tienen aquí como cuándo frecuencia, cuándo utilizo el ritmo. Vamos a verlo de una vez.
La guía recomienda que todos los pacientes, lo ideal es manejarles primero la frecuencia. La frecuencia que debemos de tener a nuestro paciente es de 80 a 110. De 80 a 110, ese es el objetivo de la frecuencia que debemos manejar en un paciente con fibrilación auricular. Y hay que recordar que esto se hace porque la mayoría de la población pues son pacientes ya abuelos, hay que recordarlo, y que ningún tratamiento es definitivo. Es decir, nosotros vamos a tener a un paciente con diagnóstico de FA y él va a tener una frecuencia de 80 a 110, perdón. Y aunque en su electrocardiograma tenga datos de su fibrilación auricular, la RR va a estar irregular, lo importante es tenerlo asintomático, ¿sale? La FA probablemente no se la vayamos a quitar, lo importante es tenerlo asintomático. ¿Cómo es, chicos? Asintomático. ¿Cuándo vamos a utilizar el ritmo? Vamos a hacer un control del ritmo cuando el paciente, vamos a usar verde, cuando sea un paciente, sobre todo paciente que sea joven, ¿sale? Un paciente joven obviamente va a tener más limitación a la actividad física, va a estar más sintomático. Cuando es un paciente joven, le damos manejo del ritmo. ¿Qué otra cosa? Cuando un paciente ya tiene, por ejemplo, este abuelito, ¿no? Que está muy sintomático, manejo del ritmo. Que ya está teniendo datos de miocardiopatía por la fibrilación auricular, manejo del ritmo. Que tiene una fibrilación auricular por alguna cosa ajena a patología cardíaca, por ejemplo, sepsis, traumatismo craneoencefálico, y que ese paciente desarrolle fibrilación auricular, manejo del ritmo. Y sobre todo en pacientes que tienen síndrome de preexcitación, manejo del ritmo. ¿Qué es el síndrome de preexcitación? No es que se excita rápido, sino que tenemos las aurículas, los ventrículos, ¿no? Entonces, el problema habíamos comentado que en la fibrilación auricular habían focos ectópicos, ¿no? Que lanzaban sus impulsos a nivel del nodo auriculoventricular. El problema con el síndrome de preexcitación es que hay haces anómalos que no están filtrados en esta parte. Entonces, si uno de estos focos ectópicos le llega a pegar a este haz anómalo, pues pasa directo, ¿no? Pasa directo y empieza a contraer, despolarizar los ventrículos. Y recordemos que estos jóvenes van de 300 a 500 latidos por minuto. Lo que quiero que les quede claro es de que como va a estar ese corazón tan acelerado por tanto tiempo, va a generar muchos síntomas y este corazón va a empezar a engrosarse, va a empezar a tener cambios. Y como es un paciente en teoría joven por el síndrome de preexcitación, no es conveniente que tenga remodelación cardíaca a una temprana edad. ¿Qué otra cosa es importante? Saber que cuando nosotros hablamos manejo del ritmo, control del ritmo, siempre estamos haciendo alusión a una cardioversión eléctrica o farmacológica o como tal la ablación del nodo. O sea, le estamos quitando el poder del ritmo sinusal. Estamos haciendo ablación del nodo o una cardioversión eléctrica o farmacológica. ¿Listos? Vamos con la parte más interesante del tema de la fibrilación auricular. ¿Qué hacer cuando un paciente llega al servicio de urgencias y ya diagnosticamos una FA? Nos tenemos que preguntar, ¿ese paciente tiene datos de inestabilidad hemodinámica? Es decir, los datos que se mencionan en el ACLS. ¿Tiene hipotensión, alteración del estado de alerta, datos de choque, dolor torácico, falla cardíaca? Si ese paciente tiene una FA diagnosticada con los criterios que vimos previamente, más estos de aquí, ese paciente se tiene que cardiovertir de forma eléctrica, sí o sí. ¿Por qué? Porque si no, ese paciente se les va a ir, ¿sale? Va a estar hipoperfundido porque recuerden que las aurículas no están mandando un adecuado volumen a nivel ventricular y el paciente pues se les está chocando, ¿no? Hay que actuar rápido y hay que cardiovertirlo de forma eléctrica.
Entonces, ¿tiene datos de inestabilidad hemodinámica? Que sí, que si no, vamos a la parte que sí. Si el paciente sí tiene datos de inestabilidad, hay que cardiovertirlo de forma eléctrica. Obviamente, previamente hay que ponerle algo de sedación para que no esté despierto, porque duele darles literal el atactrueno, ¿no? El chicharrín, como le dicen. ¿Qué dosis en joules? Vamos a ver si nuestro desfibrilador es bifásico o si es monofásico. Si es bifásico, le vamos a dar 120 a 200 joules. Si es monofásico, van a ser 200 joules como descarga única. Y posteriormente, una vez que salga a ritmo sinusal, lo que vamos a hacer es darle una anticoagulación por 4 semanas. ¿Con qué? Con anticoagulantes directos, los que habíamos mencionado. ¿Sale? Se va a su casa y listo, resolvimos como tal la urgencia de la fibrilación auricular. Ahora, ese paciente llega a urgencias, no tiene datos de inestabilidad hemodinámica, pero está sintomático. ¿Qué habíamos dicho de los síntomas? Un paciente con disnea, con sensación de palpitaciones, fatiga, lo que sea. Llega a urgencias, pero tiene una FA y está sintomático. Lo que vamos a preguntarnos nosotros es si ese paciente tiene menos de 24 horas o más de 24 horas. ¿Eso por qué es importante? Porque si el paciente tiene menos de 24 horas, podemos hacer una cardioversión eléctrica o farmacológica. ¿Por qué? Porque si si ya evidenciamos que empezó en menos de 24 horas, es muy poco probable o es improbable que en las aurículas haya presencia de trombos, porque uno de los miedos es cardiovertirlo y que este trombo se vaya, ¿no? Pero realmente si tiene menos de 24 horas, es casi imposible que se haya formado un trombo. La guía comenta que es hasta 48 horas, pero dejémoslo en 24. Si tiene menos de 24, cardioversión eléctrica o farmacológica. Mencionan o farmacológica, ya que recuerden que darle una descarga al paciente duele. Entonces muchos optan por irse por una cardioversión farmacológica a la eléctrica. Entonces, si ese paciente tiene más de 24 horas, lo que vamos a hacer es pedirle un ecocardiograma transesofágico y también pedirle laboratorios de control para ver si tiene alguna causa que esté propiciando la fibrilación auricular, ver la biometría hemática, los electrolitos, la función renal o función tiroidea. Una vez que ya tenemos el eco transesofágico y los laboratorios, aquí lo importante es ver si en ese ecocardiograma hay trombos, ¿sale? Si tienen más de 24 horas, pero no hay trombos, o sea, aquí no hay trombos, ese paciente lo podemos cardiovertir, ya sea eléctrica o farmacológica, y le damos anticoagulación. ¿Qué anticoagulantes? Anticoagulantes directos. Si ese paciente tiene un eco, pero en el eco sí reportan trombos, aquí no lo vamos a cardiovertir, únicamente vamos a dar manejo para los síntomas, o sea, vamos a dar beta bloqueadores, y lo vamos a anticoagular durante 4 semanas. ¿Sale? Entonces, si hay trombos en el eco transesofágico, lo anticoagulamos por 4 semanas y le damos manejo con beta bloqueadores. ¿Sale? Porque recordemos que este paciente que tenemos de este lado únicamente viene porque tiene síntomas. Tiene síntomas. Lo que hay que hacer es control de la frecuencia, que esté asintomático, y como tiene un trombo, pues hay que deshacer ese trombo, ¿sale? Vamos a mandarlo por 3 semanas y vamos a posteriormente cardiovertirlo. Bien, ahora no quiero que se me pierdan en esta parte. Cuando lean las guías se van a dar cuenta que hay un montón de algoritmos, pero básicamente lo que vamos a ver de ahora en adelante es a este paciente. Al paciente que llegó porque probablemente previamente se le dio tratamiento porque tenía trombos, o
al paciente que tiene ya como tal el diagnóstico de una fibrilación auricular. Vamos a ver a este paciente de aquí en adelante, ¿sale? Entonces, tenemos un paciente que tiene una FA por más de 48 horas. Está estable. Tiene tratamiento con anticoagulante. El problema aquí es que el paciente está asintomático, por eso es que está recurriendo a ya sea urgencias, con el médico, lo que sea. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos si el paciente tiene alguna patología cardiovascular, si tiene un FEBI menos del 40% o si el FEBI es más del 40%. Como el paciente ya está anticoagulado, lo que hay que hacer es un control de los síntomas. Recuerden que todo va hacia los síntomas. Primero el control de la frecuencia. ¿Y con qué? Con beta bloqueadores. Si tiene una frecuencia cardíaca menos de 40, una FEBI menos de 40%, la guía recomienda iniciar con beta bloqueador. Y si recurren los síntomas, digoxina. Si tiene un FEBI más de 40%, podemos usar beta bloqueador asociado a cualquiera de estos señores que están aquí abajo. Si el paciente no tiene ninguna patología cardiovascular, le damos su beta bloqueador o lo asociamos con digoxina. ¿Listo? Ahora, recordemos que todos los pacientes tienen derecho a decidir sobre el control del ritmo, ¿sale? Que recordemos que el control del ritmo es como tal, la ablación del nodo, porque lo que estamos haciendo aquí es controlar la frecuencia. Entonces, si el paciente decide hacerse una ablación del nodo, se la puede hacer. Si no, únicamente continuamos con manejo sintomático, ¿sale? Si damos tratamiento, que es el que mencionamos aquí arriba, si ya ajustamos todo esto y el paciente persiste con los síntomas, cardioversión farmacológica, cardioversión eléctrica o ablación del nodo, ¿sale? Que son como los últimos pilares del tratamiento. Les dejo las dosis ahí, no nos vamos a tardar tanto tiempo porque realmente no tiene mucha ciencia. Veamos la última parte. Si ya tenemos a un paciente que tiene, habíamos dicho que cuando ya llegaban a esta parte, había control del ritmo, ¿no? Ya sea ablación del nodo o cardioversión farmacológica. ¿Cómo vamos a hacer una cardioversión eléctrica farmacológica? Si el paciente tiene una FEBI menos del 40%, aquí el único medicamento es la amiodarona. ¿Cómo vamos a administrar la amiodarona al paciente? 300 miligramos de amiodarona, lo vamos a diluir en 250 de solución dextrosa al 50, pasarla durante 30 a 60 minutos. Una vez que se termine esta infusión, seguimos con 900 a 1200, la diluimos en 500 a 1000 y esta queda para 24 horas, ¿sale? Si el paciente tiene una FEBI mayor del 40%, tiene el antecedente de una enfermedad coronaria crónica, enfermedad valvular, aquí tenemos como más fármacos. La amiodarona que mencionamos previamente o el Bernacalat, 3 miligramos por kilo. Lo vamos a infundir durante 10 minutos con una dosis máxima de 399 miligramos. Si el paciente tiene... Ok, aquí se me borró el audio, pero básicamente son esas dosis. No sé por qué chingados pasó eso. ¿Listos? Perdón. Ya llegando a este punto de la charla, este es el último algoritmo. Ya tenemos a un paciente que le dimos este medicamento para el control del ritmo. Es la frecuencia, no le hagan caso, ya está loco. En algún momento el paciente recurrió a urgencias y le tuvimos que dar la cardioversión farmacológica, pero el paciente dice que sigue estando muy sintomático, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer es agregarle sotalol.
no lo agrego porque tiene como muy baja evidencia, pero bueno, comenta la guía que podemos también como coadyuvante darle sotalol. Si sigue muy, muy sintomático ese paciente, lo que vamos a hacer es si sí está muy sintomático, dice la guía que hay que hacer un ajuste de lo que habíamos dicho previamente, que es el AF Care, ¿sale? De la mnemotecnia, ¿no? Comorbilidades, anticoagulantes, ritmo y el último que falta por verlo. Hay que hacer énfasis en las comorbilidades del paciente, ¿sale? Porque probablemente por las comorbilidades esté recurriendo y recurriendo y recurriendo. Si ya hicimos esto y no funcionó, solamente queda una cosa, chicos, que es evaluar si el paciente acepta la ablación del nodo y colocarle un marcapasos para que el marcapasos lleve como tal el control del ritmo. Hacemos la ablación del nodo, hacemos la ablación de todos los focos ectópicos y se queda el paciente con marcapasos. Importante recordar que aunque el paciente tenga marcapasos, esta enfermedad, o sea, esto no lo excluye de que en algún momento va a volver a regresar al servicio de urgencias con datos de inestabilidad hemodinámica. Entonces lo tenemos que volver a cardiovertir, ajustar el tratamiento, o sea, para que esté asintomático y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Por último, bueno, eso ya lo dije sin ponerlo. Vemos la parte de la E. Esta parte ya es no vamos a tardarnos tanto. Únicamente dice que es E de evaluación y reevaluación del paciente. Si ya le dimos tratamiento, hay que estarlo reevaluando cada 6 meses. Bueno, primero cada 6 meses y luego cada año. Obviamente con sus laboratorios de control, evaluar las comorbilidades, estabilidad del riesgo con las escalas que vimos previamente y bla, 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 bla. Básicamente eso es por la consulta externa, pero nosotros no lo hacemos. Y eso es todo, chicos. Ese fue el tema de fibrilación auricular.